Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Héroes al Micrófono. Este espacio donde el equipo de Little Heroes habla abiertamente y con mucha confianza a nuestra hermosa comunidad de temas de interés a los padres y madres de familia que nos escuchan. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales y muy preparados, por cierto, porque ahí les pedí su CV y me mandaron como un testamento gigante que vamos a tratar de resumir. Así que hoy nos acompaña la doctora Lucy García. Ella es parte del equipo de Little Heroes, por supuesto, y les voy a leer un poquito de quién es la doctora Lucy García. Ella es médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, pediatra en el Hospital Roosevelt, también por la Universidad de San Carlos de Guatemala, neumóloga pediatra por la Universidad Autónoma de México, en el Hospital Infantil de México, y tiene una especialidad en somnología, trastornos de sueño, pediatría y adultos por la Universidad Autónoma de México también. Así que bienvenida, Lucy, a este espacio. Y tenemos a nuestro equipo de odontólogos en Little Heroes, que está compuesto por la doctora Wendy Velázquez. Ella es cirujano dentista por la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Tiene una especialidad en odontología pediátrica por la Universidad Tecnológica de México. Es docente e instructora clínica del posgrado de odontología pediátrica en la Universidad Francisco Marroquín y colaboradora en el tratamiento dental de pacientes oncológicos en UNOP, conferencista nacional e internacional también. Bienvenida, Wendy, también a este espacio. Y por último, y no menos importante, nuestro queridísimo doctor Iván, que lo acaban de bautizar como el doctor grandote, ¿cómo? Porque es un poquito más alto del promedio. Pero el doctor Iván Sidelmic, él tiene una especialidad en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Es graduado en la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela, con una especialidad también en la Universidad Tecnológica de México y un diplomado en medicina dental en sueño. Miembro activo de la Academia Mexicana en Medicina Dental del Sueño y miembro activo en la Asociación Profesional y de Especialistas en Medicina de Sueño en Guatemala. Bienvenido, Iván, también a este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Pues bueno, justo estábamos hablando ahí un poco antes de empezar a grabar, ¿qué tiene que ver el sueño con los dientes? Hoy lo vamos a descubrir. Pero antes vamos a hacer algunas preguntitas para romper el hielo, ya saben. Nosotros pues ya saben que todo nuestro entorno es de pequeños héroes, nuestros niños, ¿verdad? Y ese es nuestro enfoque. Así que voy a hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y quiero que nos cuenten y les cuenten a nuestra comunidad cómo eran ustedes de niños. Vamos a empezar aquí con el doctor Grandote, ya lo bautizamos. A ver, Iván, ¿cómo era Iván de pequeño héroe? Claro, mire, yo era un niño, aunque no parecía, bueno, siempre fui alto, eso sí, siempre fui alto. Eso sí te lo creemos. Totalmente. Seguro sí. Pero era bastante introvertido, sí me daba ¿En serio? pena hablar en público, sí me daba pena poder demostrar. Cuando me conocías y hablaba, era parlanchín, hablaba, era muy outgoing, hablaba con todos, pero en público siempre he tenido ese miedito. Ese miedito. barrera. Exactamente. Ok. A ver, y la doctora Wendy, ¿cómo era mini Wendy? Ay, no, bueno, no sé. Mi mamá dice que puede ser una cualidad, pero más creo que no es tanto una cualidad. Siempre he sido muy perfeccionista. O sea, me cuesta mucho salirme de mi cuadrito, súper estructurada. Y la verdad que eso me podía ayudar en cierta parte en mis estudios y demás. Siempre he tenido como esa estructura para todo lo que hago, pero también era de la que repetía las cosas 20 veces hasta que quedaban nítidas. O sea, de verdad llegaba con mis tareas así súper bonitas y todo. Desvelada y de todo. Sí, así me dice una mamá un día, me dice, usted era la niña de los plumones. Exacto. Y le digo, creo que sí, era la niña de los plumones, la que tenía todo nítido y demás. Y bueno, pues sí, puede ser una cualidad, pero a veces no tanto. Entonces, esa era yo. Siempre me ha gustado hacer las cosas muy bien. Me destaco por eso, porque todo lo que hago con mis niños también va enfocado en la excelencia. Entonces, todo lo que voy a hacer
va a ser desde niña, lo vengo Puliendo. puliendo para que ahorita se dé así. Ah, ok. Y la doctora No, Lucy. pues yo casi que soy la misma, ¿no? Platicadora, súper molestona, creo que ya lo vivieron ahorita unos segundos antes, siempre así molestando. O sea, es como, quédate quieta, ¿no? ¿Traviesa? Ajá. No. O sea, en clases era así como, sí le fue bien el examen, sí le fue bien en sus notas, Pero platica habla mucho. O sea, yo soy literal el sellito de platica mucho Yo en también. clase, ¿no? Y El creo del que- lorito. Ajá, el lorito. Y creo que hasta el momento, pues, no me he encontrado el botón de silencio. Entonces, pues, sí, ahí incluso en las consultas yo les digo a las chicas, mándenme el mensaje cuando ya, porque yo sé que si empiezo Si a no, hablar, me se voy. Ah, Entonces, ok. sí, así era la pequeña héroe Bueno. todavía. Ay, qué alegre. Ay, no. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante particular, ¿verdad? Y justo pues a eso quiero hacer referencia, porque precisamente hablábamos un poco de eso también antes de iniciar, que normalmente nosotros como padres y madres de familia decimos, ¿por qué un dentista o un odontólogo me va a estar hablando de algo de sueño? ¿Verdad? ¿Qué relación tiene el tema de sueño de una neumóloga? Pues sí, uno lo puede entender, pero de un odontólogo no. Y tiene mucha relación, ¿verdad? Muchísima relación. Entonces, hoy traemos muchas preguntas para hacerles, para que pues aquí nos den esas herramientas para la maternidad, ¿verdad? Que es tan caótica y tan necesario tener todo este tipo de conocimientos de los profesionales. Así que hoy vamos a hablar de los ronquidos infantiles. Esto que es mucho más que un sonido gracioso, ¿verdad? Muchas veces lo asociamos así como, ay, mi niño ronca, qué lindo. Le hacen el chiste Está y súper todo. cansado, está roncando. Exacto, Y está sobre súper todo que cansado. te dicen, durmió súper bien, roncó toda Ronca la toda la noche. noche. Sí. Exacto, eso Pasa. hasta lo asocia uno con está durmiendo profundamente, ¿verdad? Porque hasta está roncando, exacto. Entonces, vamos a empezar un poco por ahí. Le voy a preguntarle a la doctora Lucy para entender un poco esa parte. ¿Es normal que un niño ronque de vez en cuando o ningún ronquido es normal? ¿O hasta qué punto es normal? O explícanos Pues mira, un poquito. esa es como que la clásica pregunta en la consulta, ¿no? Ujú. Cuando yo les hago a los papás, ronca, pues lo normal, tío, ¿qué es ¿Qué es lo normal? ¿no? Ajá. Definamos Ajá, normal. claro, Exacto. porque al final de cuentas hemos, entre comillas, normalizado tanto el Ujú, ronquido, tanto para nosotros los adultos como para los niños, que asumimos que es parte del sueño, ¿no? Y justo como decía Iván, durmió profundo porque roncó, ¿no? Eventualmente en los niños nunca un ronquido va a ser normal. Wow. Existen patologías así agudas, algún problema respiratorio agudo donde sí me pueda causar cierta obstrucción y presentar el ronquido. Sin embargo, a largo plazo nunca va a Correcto, ser como normal. algo muy puntual Exacto. Algo Y siempre- puntual y temporal. O sea, temporal por la gripe, por una situación que tenga Ok. en ese Exacto. momento. Y claro, y por ejemplo, otra cosa es el sonido, o sea, muchas veces pues sí puede ser leve, ¿no? Pero otras ocasiones me dicen, no, es que ronca casi como un adulto. Entonces ahí Ronca pues, como uf. león. Ajá. Así me dijo una mamá ayer justo. Exacto. Ronca entonces- como león, doctora. La oigo hasta el cuarto. Yo, no puede ser. Sí, o Ok. sea, de verdad es una bandera súper roja, ¿no? Cualquier niño que tenga, no importa la edad, el ronquido nunca va a ser normal, ¿de acuerdo? Wow, qué interesante. Ahora vámonos para el lado de odontología. Por ejemplo, a ver, Wendy, te pregunto directamente, ¿qué pasa en el cuerpo cuando un niño ronca? ¿O por qué? O sea, ¿por qué ocurre este ronquido? Realmente el ronquido se produce por una obstrucción de la vía aérea. O sea, la Ok. vía aérea no está permeable para el paso de aire. Puede haber una inflamación a través de los cornetes, adenoides, incluso las amígdalas, paladar blando, úvula y demás, que hacen que ese sonido, se produce una vibración con el paso de aire que produce el sonido del ronquido. Pero realmente se da porque no hay una vía aérea permeable, que puede Ok. estar exacerbada por algunos factores externos, sí, pero realmente hay algún problema a nivel de vía respiratoria y por eso es que nosotros como odontólogos nos llegan a consultar por dientes, pero no solo vemos dientes, o sea, Correcto. realmente vemos un poco más allá de dientes y a veces el hacer la pregunta de sueño de parte del odontólogo hace Ujú, como... es así como disruptiva. Claro, totalmente. Entonces, Ujú. pero sí tenemos mucho que ver y la verdad tratamos de trabajar en conjunto con otras especialidades para que se lleve al tratamiento integral del niño. Pero realmente lo que produce el ronquido como tal es una obstrucción en la vía aérea. Ok. Y ahora hablando, bueno, ya nos comentaste, Lucy, que en realidad
pues nunca es normal el ronquido, ¿verdad? No hay tampoco alguna edad, digamos, donde sea más común o más frecuente. ¿Se presenta en algún momento algo más común en cierta edad? Mira, la patología de ronquido en sueño, o sea, el ronquido en niños, perdón, es bien diversa, ¿sí? O sea, como ya sabemos que no es normal, tenemos ciertas edades con predilección de los 2 a los 5 años. Sin embargo, en la adolescencia también lo podemos encontrar. Eso no excluye todo el rango de edad que lo podemos encontrar, ¿de acuerdo? Pero es bien importante tratar de tomarlo, ¿verdad? En las edades prematuras para que realmente las intervenciones sean a largo plazo. Si yo llego ya con un adolescente que pasó toda su infancia constantemente enfermo, constantemente respirando por la boquita, lo cual tampoco es normal, entonces eso ya es una alarma que tengo que tomar en cuenta, ¿sí? Entonces no existe una edad específica, sí existe un ronquido primario que podemos revertir, sin embargo, pues en ninguna edad va a ser normal. Ok, ahora que mencionaste justo eso de lo del roncar, de respirar por la boca, eso es algo que afecta mucho los dientes, ¿cierto, Iván? Como los Totalmente. respiradores bucales. O sea, Totalmente. ¿qué puede pasar si un niño respira normalmente por la boca? Claro, ahorita para complementar lo que dice Lucy, tenemos que, o sea, cuando tenemos al paciente ya adolescente que ha estado ya roncando, hay que pensar que ese niño, cuando era niño, seguía roncando, seguía respirando por la boca, dormía mal, tenía un mal sueño y tenía repercusiones en el crecimiento o va a tener repercusiones en el crecimiento. Ya cuando lo agarramos en edad de adolescente, ya el desarrollo cerebral, el desarrollo cognitivo ya está desarrollado y se desarrolló no en su máximo potencial porque vino con decadencias, vino con problemas al momento de dormir, al momento de descansar, ¿verdad? Y volviendo a las repercusiones que hay en la boca, obviamente sí hay muchísimas, o sea, no solamente es mucho, es muchísimas repercusiones de respirar por la boca a nivel de sueño y a nivel de estructura ósea, ¿verdad? Podemos ver que cuando un niño respira por la boca, yo lo resumo en varias partes, pero uno sería, ejemplo, el flujo salival. La saliva para nosotros es muy importante, no solamente para la cavidad bucal, porque lubrica, tiene defensas, tiene un efecto buffer, que es un efecto que regula la acidez de la boca, ¿verdad? Tiene un efecto de limpiante, ¿verdad? O sea, si tenemos una bacteria que se quede, se va a deslizar, no se va a quedar. Y bueno, obviamente la boca es una cavidad o es un lugar donde siempre tiene que estar húmedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando respiramos por la boca? Justamente se reseca y todos esos efectos que te acabo de mencionar se eliminan, lo perdemos. Ay, mira. Entonces, al quitar este efecto, viene todo lo adverso. Sé que es una inflamación, viene caries, porque obviamente no tenemos las defensas al 1000%. Claro. Viene caries, viene problemas de encía. Y además, no solamente si se inflama la encía, también se inflaman las amígdalas, se inflaman las adenoides. Wow. Acuérdate que la respiración nasal es muy importante y no solamente tiene mucha más importancia, pero yo lo resumo en que filtra el aire, humedece y calienta el aire. Okay. Para cuando llegue a nuestros pulmones, llegue en caliente, llegue húmedo y llegue filtrado. Okay. Si quitamos la respiración nasal y ponemos respiración bucal, todo llega a los pulmones, llegan frío, llega sin filtro directo. Y llega seco. Entonces, por ende, tenemos toda esa respuesta del cuerpo para ese tipo de cosas. Qué increíble, qué interesante. Que algo tan, pues, sencillo, ¿verdad? Voy a decir, a veces, pues, no, o bueno, no antes, tal vez tanta ahora. atención, la verdad. Ahora se ve más. Un poco más. Ahora se habla más de eso, pero todavía está como una barrera entre quién lo trata, cómo lo diagnostico, ¿será que sí es siempre, será que no? O sea, eso es bien interesante y cuando son respiradores orales, lógicamente va a haber un aumento de caries. Wow. Entonces. Y bueno, sí, ¿y quién diagnostica eso? O sea, un odontólogo o quién podría ser. Por eso hay que trabajar en conjunto. Por eso tener un equipo multidisciplinario es lo mejor que puede hacer. Sí, totalmente, porque y justo me pasa, ¿no? Yo evalúo al paciente por cuestiones respiratorias, ¿no? Y abre la boca y vemos aquellas muelas donde definitivamente tienen un montón de caries y es, ¿cuándo fue su última evaluación? Y pues por lo pronto las mamis se sienten como que uno les está juzgando, pero no, realmente exacto. Para eso es la evaluación, ¿no? Para que yo como médico les detecte algo que esté fuera de común
pero no lo voy a tratar yo, sino que lo derivo, pues, en este caso a los odontólogos. Yo le digo, ¿sabes qué? No, tienen que vértelo. Y justo enfatizando lo que dijo Iván, aquel niño que se enferma frecuente, que de la manera respiratoria, que doctora es que salgo de una faringitis a una faringoamigdalitis y que aquí y allá, o sea, justo quitámosle el filtro, o sea, yo les digo, quiten el filtro de un aire acondicionado, van a estar respirando todo Se el tapa, polvo se que ensucia, está. pasa todo. Sí. Exactamente pasa con los Sí. pulmones, entonces, Wow. pues tenemos que enfatizar en la cultura de que siempre tienen que tener una evaluación por odontología, pero si se nos escapó por razones ajenas, o sea, es súper importante complementar esto, ¿no? Sí, y justo es súper importante la evaluación odontológica, de verdad. Y creo que es algo, como dices, Wendy, sí, tal vez ahorita ya un poco más, ya pues estamos mucho más informados con tantas redes, tanto que hay por ahí, que eso es algo muy bueno, esa es la parte buena también de la sobreinformación. Pero muchas veces también pienso yo, o tengo esa percepción, ustedes tal vez ahí me corrigen, que la parte de evaluación odontológica no se le presta a veces tanta atención. O sea, ¿verdad? Es Llevo a mi secundaria. niño, exacto, llevo a mi niño pues Sí. con el neumólogo y es Sí. una emergencia porque está tosiendo, no deja de toser, no puede dormir, pero ay, lo veo que respira por la boquita. Ay, Claro. ¿verdad? Y la otra semana, ay, hoy está mucho tráfico, entonces mejor no voy. O sea, lo voy posponiendo por cosas, ¿verdad? Que sin importancia, y es sumamente importante. O sea, ahorita que me estabas diciendo todo, Iván, yo ya estaba, hasta me estresé. Dije yo, a ver cómo por dónde estoy respirando para que no me Sí. pase nada de eso. Ajá. Es súper importante, que realmente, y como dicen ustedes, la parte de trabajar en conjunto, Claro. ¿verdad? Eso es algo bien importante. Pero bueno, hablando también un poquito, Lucy, en torno a esta parte del sueño, también hay por ahí algo que ha sonado mucho últimamente, que es la famosa apnea del sueño. Ok. Cuéntanos un poquito qué es, o sea, ¿verdad? Yo la he escuchado por ahí, pero no tenemos de repente tan claro qué es la apnea del sueño y cuándo como mamás también podríamos nosotros pensar que mi hijo tiene esta condición o no sé, ¿verdad? Lo que es. Sí, mira, justo es el camino, ¿no? El ronquido es un sonido, Ok. es una pausa que nos dice algo está pasando, ¿no? Cuando ya hablamos de apnea del sueño, ya estamos hablando propiamente de un trastorno del sueño, ¿sí? Ok. Esto no quiere decir de que todo aquel niño roncador se va a traducir en una síndrome de apnea, hipopnea del sueño, obstructiva en su mayoría en las partes de niños. Sin embargo, no es más que la pausa respiratoria. ¿Sí? Normalmente ok. nosotros tenemos ciclos respiratorios, inspiración, expiración, pero ¿qué pasa cuando este sonido, el ronquido junto, se acompaña con una pausa, ¿no? El famoso, es Sí, que se deja de respirar. que les doctora, pone y uno lo el baja. espejito. A ver, se está Exacto, respirando. entonces ahí ya estamos hablando de una pausa Sí. respiratoria. A diferencia de nosotros los adultos que toleramos, entre comillas, la hipoxia, o sea, la pausa donde el oxígeno no se va por todo el cuerpo, nuestros niños son mucho más vulnerables a esos momentos. Entonces, ellos no tienen que tener un momento tan severo para de verdad presentar consecuencias. Y justo lo que decía Iván, estas consecuencias a largo plazo se van a traducir en problemas del desarrollo, problemas de aprendizaje, poco descanso, ¿sí? Y los niños no se traduce el mal dormir con cansancio, ¿sí? Nosotros dormimos mal una noche y no queremos que nadie nos hable, ¿no? A diferencia de los niños son aquellos súper activos, hiperactivos. totalmente. Energía al mil. Exacto, Sí. entonces Y entonces uno... cada vez más los llaman del colegio, ¿no? Sí. Su niño no puede estar quieto, habla todo el tiempo. No, Totalmente. tú no eres Háblate, esa. sí, no, son no otros era niños. Otros niños. Sí, ¿no? Y aquel niño justo, ¿no? Que en el colegio es como, mire, es que su niño pues termina la tarea, pero está molestando, está hablando, interrumpe. Y son aquellos momentos donde uno dice, ¿dónde le pongo la pausa, no? Entonces muchas veces cuando veo a aquellos niños con ojeras, aquellos niños que están con la boquita abierta, entonces uno dice, no, pues es que este niño no está descansando, ¿no? Claro. Entonces cuando ya hablamos de una apnea, un síndrome de apnea, hipopnea del sueño, ya es una pausa respiratoria, ¿sí? Ok. Entonces, eso sí ya es mucho más alarmante que solo el Claro. ronquido en sí. Entonces, sí, por ejemplo, tú como mamá detectas que tu niño está haciendo pausas respiratorias, o sea, eso ya no es de decir, bueno, me espero, ¿no? Eso sí ya es un problema donde tenemos que actuar pronto, porque ese cerebro Claro. se está quedando Sin sin oxígeno. Exacto. Entonces, yo les digo, aguanten la respiración 30 segundos.
No, ajá. Y uno ya siente como esa sensación de Ajá. ahogo, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo en la noche, más la Wow. relajación, el colapso de las vías aéreas y todo. Entonces, sí estamos hablando de una patología bastante importante. Qué increíble. Y digamos, hablando como para ser muy perfeccionista, dijera Wendy, Sí. o sea, ¿cuánto tiempo podría ser una pausa que yo diga esto es demasiado? Un segundo, 10 segundos, 5 Mira, segundos. ahí es relativo porque Ajá. estamos hablando de niños. Ellos hacen con media pausa, o sea, de los ciclos respiratorios que tienen ellos, con que empiecen a disminuir Ok. ese problema, ya estamos hablando de una hipoapnea, o sea, no llega a ser una apnea. Ah, ok. Sin embargo, hemos tenido estudios donde dice, bueno, el paciente tuvo 20 apneas. Apneas. Ok, 20 apneas en una Ah, noche, ok. en 8 horas, pero 250 hipoapneas. Esas hipoapneas a los 5 años, a los 7 se van a traducir en apneas. Entonces Claro. estamos hablando que es un camino que va avanzando y que de pronto pues se va a convertir en una patología franca. Entonces es como yo les digo a mis papás en la clínica, o sea, su niño va cantando que está próximo a tener algo mucho más severo, Anunciándolo. ¿no? Sí. Entonces, pues de verdad. Ok. No, y sabes que es bien interesante que a veces llegan los papás en la clínica y tú les empiezas a hablar, sobre todo si rechina dientes, si duerme con boquita abierta, si tiene despertares nocturnos, un montón de cosas. Le empiezas a preguntar y me dice, doctora, siento que me está hablando Directo. que soy Así yo. que. No, que Ajá. soy yo. Ah, la Y mamá. ahora yo padezco de apnea, yo duermo con CPAP, etcétera. Wow. Entonces, cuando son papás que han pasado por esto, es más fácil. Claro, O sea, lo porque ellos ya entienden. lo ven, lo han entienden vivido. completamente y Ajá. dicen, yo no quiero que mi hijo llegue a esto. Exacto. Pero pasa muchísimo. O sea, yo tengo de verdad muchos papás que están durmiendo con CPAP porque Sí. tienen apneas y sus hijos, como dices tú, van en el camino a. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. O sea, el roncar, como yo les digo, es una consecuencia, más no es la causa. O como llegan conmigo, doctora, tiene súper desgastados los dientes porque rechina dientes. Es una consecuencia. La causa Claro. son temas respiratorios regularmente. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. O sea, o sea, interferir en Sí. la causa. La consecuencia, pues sí, vamos a tener un efecto benéfico de todo el tratamiento que podemos hacer, pero siempre buscar la causa. Ok. Y ahora te pregunto, Iván, te voy a hacer la pregunta al revés. Primero te había preguntado que cuál era, digamos, la consecuencia a nivel dental de respirar por la boca. Ahora te lo pregunto al revés. ¿Es posible que algunos niños ronquen por cómo está formulada su mandíbula? O sea, al revés, la forma de la boca puede ser como alguna razón para que el niño esté roncando o no. Mira, en un crecimiento normal no deberíamos tener ningún tipo de problemas, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque el niño, la mandíbula debería estar creciendo en todos sus parámetros normales y la lengua debería desplazarse en sus parámetros normales. El tema está, los niños sindrómicos, obviamente ellos sí tienen, ya tienen programados o ya tienen como sintomatología del síndrome roncar o tener apneas o tener dificultades respiratorias al momento de dormir. Pero un niño normal no deberíamos tener ningún problema. La mandíbula debería crecer junto con el maxilar o juntos para no tener ronquidos, ¿verdad? Pero, claro, eso hay que entender cuando está todo normal. Cuando empezamos con respiración bucal, ahí sí cambia todo el panorama. Empieza completamente la mandíbula a posicionarse en lugares no aptas o que no ayuden a que la lengua se posicione en un buen lugar, se relaja, se va para atrás y empieza el ronquido lingual. Wow, bueno. Y ahora podríamos detectar todo esto de lo que hemos estado hablando en revisiones odontológicas tempranas. O sea, digamos, ¿a qué edad que yo lleve a mi niño por primera vez al odontólogo podría detectarse algo así? O sea, nosotros lo podemos detectar desde que llegan desde muy chiquitos porque hacemos ciertas preguntas de cómo está durmiendo, si está respirando por la boquita, si está rechinando dientes y demás. Entonces nosotros podemos empezar a ver cierta problemática. Además, a nivel de estructuras, podemos ver un paladar estrecho, un paladar profundo, lo cual cambia la configuración. Nosotros mandamos a hacer un estudio que es una tomografía dental, pero vemos todas las estructuras de toda la carita del niño. Entonces podemos ver cómo está el tabique, cómo están cornetes, cómo están adenoides y amígdalas, para saber también a dónde podemos derivar a ese paciente. Entonces sí, como un diagnóstico temprano, sí lo podemos ver.
Ok, ¿y a qué edad, digamos, deberíamos llevar por primera vez a nuestros niños a la parte de revisión odontológica? Con una odontopediatra sería, Wendy, ¿verdad? Sería desde el primer día que sale un primer diente, ¿verdad? Para que tenga, esto es más concientización al paciente, al papá, a la mamá, para que puedan ellos hacer limpieza, saber qué pueden comer, o sea, todo el tipo de higiene, ¿verdad? Y ya entonces obviamente desde muy pequeño, estamos hablando de un año ya debería estar ahí yendo. Sí, realmente la primera revisión se dice que es cuando erupciona el primer diente. Independientemente de la edad que Porque tenga. damos ciertos lineamientos a los papás de cuidado dental y demás. Pero cuando vamos viendo configuración o algún trastorno de oclusión o demás, es bien variable. Porque hay ciertas maloclusiones que se diagnostican más temprano y otras un poco más tarde. Pero solo con el hecho de tener un buen cuestionario, de hacer unas preguntas a los papás, podemos ver cómo está toda la parte de sueño, de vías respiratorias y demás. Entonces, la verdad es que yo les recomiendo que lleven a sus hijos temprano, porque conforme vamos avanzando en las citas, podemos ir viendo cualquier tipo de problema que el niño pudiera presentar. Ay, sí, y de verdad que se ahorra uno tanto, en todo, no digo solo en la plata, pero en tiempo, en angustias, la parte dental, de verdad, cuando uno la deja al tiempo es tan complicada, yo lo digo por experiencia. Y bueno, ahora, aparte, digamos, de lo que hemos estado hablando de los pequeños que respiran por la boca, que es alguna de las señales físicas o hábitos que podemos ver como de tomar alerta, ¿hay alguna otra que nosotras como mamás pudiéramos tomar como alerta para algo de lo que hemos estado hablando? Bueno, tenemos ojeras, los niños tienen ojeras y son ojeras muy oscuras o como, sí, se ve como oscuro, como una sombra. Se puede ver resequedad labial, se ve que mantiene la boca abierta constantemente. Tiene el aspecto del niño, es una cara triste, o sea, tiene una cara como de tristeza. La posición también, es impresionante cómo cambia la posición. Yo estoy corrigiendo cuerpo. todo, mi respiración, mi posición. No, cambia muchísimo la posición de su totalmente. cuerpo. Solo por el hecho de mantener la boca abierta y demás, toda la posición cambia. Pero sí, eso también. Claro. Sí, y por ejemplo, justo para complementar, ¿no? Es aquel niño cansado, aquel triste, o sea, hay términos médicos como para la cara adenoidea, ¿sí? Y yo siempre les digo a los papás, y es como un dicho como rápido para captar, ¿no? Cuando su niño está muy concentrado en la par suya, o sea, respira como perrito, porque es como el... Sí. Aquella respiración, ¿no? Que pues normalizamos, ¿no? Como siempre los tenemos al lado, como siempre pues salen de una enfermedad a otra, entonces es un factor bien importante hasta el tipo de respiración. Y cuando yo, por ejemplo, veo ahí sí que un niño ojerudo, yo volteo a ver al papá y digo, no es factor familiar, porque pues obviamente existen las ojeras también, ¿verdad? por herencia, factor familiar, genética, porque pues nos hemos algo. desvelado mucho a lo largo de la vida, etcétera, pero con un niño cuando están evidentemente marcadas, o aquellos que me dicen, sí, doctora, amanece así, y de pronto se le va bajando, ¿ok? Entonces eso también es bien importante. El rechinar de dientes también es algo bien importante. O sea, porque los papás a veces lo escuchan y dicen, ay, es normal, o sea, es estrés. O es lombrices, ¿no? O sea, no, de verdad. Eso es un mito que hoy vamos a romper. El rechinillo de dientes no son lombrices, de verdad que no son lombrices. No, pues tendría que ser una lombriz muy larga. Muy grande. Sí, no son lombrices. Y esa es una creencia. Ven desgaste en los niños, o me dicen, fíjese, doctora, que tengo fotos de mi hijo cuando estaba chiquito y los dientes eran grandes, y ahora mire, tiene unas cositas chiquititas, y o sea, se han venido desgastando los dientes, y a veces les pregunto, ¿han prestado atención a cómo duerme? No, doctora, es que duerme solo. Ok, entonces le digo, ahorita vamos a prestar atención a cómo duerme. Entonces a veces les pido que me manden un videíto y demás para saber cómo están durmiendo, o sea, es prestarle atención a eso. Porque muchos van y me dicen, ay, doctor, es que si lo llevo al otorrino, o lo llevo a no sé quién, lo van a operar. O mire, doctora, a mí ya me dijeron que le van a tener que quitar las amígdalas, pero es que la verdad es que yo no quiero, ¿verdad? Eso es frecuentísimo, ¿verdad? Entonces, y no solo eso el operar, o sea, nosotros no vamos al hecho de que el paciente sea quirúrgico, no.
O sea, yo lo que quiero, o lo que nosotros queremos es que el paciente respire por la nariz. Eso es a lo que yo les hago énfasis. O sea, yo lo que necesito es que respire. ¿Cómo? Ya lo vamos a ir viendo con los estudios, con las interconsultas que tengamos, pero lo importante es eso. ¿Por qué? Porque yo quiero que todo el complejo maxilofacial se desarrolle bien, ¿verdad? Pero es eso. Pero a lo que tú nos dices, signos de alarma, rechinar, boca abierta, el ronquido, ojeras, la posición del paciente, esa carita triste que podemos ver, como decía Iván, eso claro, es como que importante. los ojitos se van un poco para abajo, ¿verdad? Sí, Así aquel labio ajá. así hendido y todo, pues sí, Ok, totalmente. bueno, pues a prestar mucha atención. Y ahora, Lucy, ¿qué consecuencias tendría, aparte de lo que nos decías ahí un poco de la hiperactividad o la energía y eso, adicional a eso, habrá alguna otra consecuencia de no dormir bien o no respirar correctamente por la noche? Totalmente, o sea, está desde la consecuencia más sencilla, como decir el poco descanso o el pobre descanso, hasta consecuencias cardiológicas. O sea, sí Wow. estamos hablando de que estos trastornos no son nada así sencillos, ¿no? Cuando nosotros adentramos realmente al trastorno del sueño por parte obstructiva, principalmente la respiratoria, estamos hablando que el oxígeno no llega al cerebro, ¿no? No llega al cerebro, no llega al corazón, no llega a los riñones. Entonces, ahí empezamos a tener consecuencias a largo plazo. Conforme esto se va volviendo más crónico, mucho más avanzado, entonces las consecuencias de igual forma. Las inmediatas, pues son estas, ¿no? Niño hiperactivo, claro. ciertos problemas de aprendizaje, pero si yo te digo a ti como mamá, te dicen, tu chico de 5 años está teniendo problemas de aprendizaje, o sea, es una cosa seria porque estamos formando un ser humano, o sea, sus primeros 5 años de vida o su primera implementación de educación es vital para saber cómo van a ser ellos a largo plazo. Entonces, hablar de trastornos también a la hora académica son bien importantes con ellos, ¿sí? La actividad, son aquellos niños que incluso pueden subir mucho de peso o pueden bajar de peso o incluso no crecer, ¿sí? Aquel niño que no respira bien puede tener 1 o 2 centímetros por debajo del promedio en comparación. Entonces, a nosotros, al doctor Iván, por supuesto, no. A él no le pasó. Yo dormí bien. Él dormía re bien. Pero si a nosotros nos dicen, oiga, si usted en su infancia tuvo un problema respiratorio relacionado al sueño y consecuencia de ello fue que no creció lo suficiente, o sea, uno dice, con mi hijo no quiero que pase, ¿no? Claro. Porque tienen todas las de ganar, o sea, tienen todas las de ganar, entonces solo hay que implementar esas herramientas para que continúen bien. Claro. Entonces, sí. El tema está en que cuando tenemos apnea obstructiva, el cuerpo se va despertando. Claro. O sea, no duermes profundamente. Okay. Aunque tú agarres al niño y lo muevas, el niño no está completamente dormido, no cumple con todos los ciclos Todo el ciclo completo. de sueño que debería tener y por ende no todas las hormonas, no todos los componentes del cuerpo que se necesita para mantenerlo se está desarrollando óptimamente. Por eso tienen dificultades para concentrarse. O sea, el cerebro, ejemplo, cuando los niños duermen, bueno, hasta el adulto, cuando dormimos, el cerebro viene y limpia todo el cerebro, porque por todo el uso que le dimos, vamos a poner así, va desechando cositas en la cabeza y toda la materia gris la va limpiando completamente cuando dormimos correctamente. Okay. Si el niño no está durmiendo, amanece aturdido, amanece que no se puede enfocar en cosas, ¿verdad? Exacto. Y esto es también con respecto a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento se segrega en la noche o su principal máxima concentración es en la noche. Estamos aproximadamente cuando tienen unos 2-3 horas de sueño como tal, ya bien establecidos, se empieza a segregar la hormona de crecimiento. Si no cumplimos con todo ese ciclo de crecimiento o ese ciclo de sueño, no se va a segregar correctamente la hormona. Entonces, por ende, son de crecimientos un poquito más bajos. Y bueno, yo sé que ahí incluso he visto que hay tablas, ¿verdad? Depende de las edades y eso, pero más o menos de cuánto podríamos estar hablando, no sé, como en promedio voy a decir, o cuánto debería ser el tiempo en horas que nuestros niños deberían como mínimo de dormir. Sí, buenísima pregunta y súper difícil de contestar, claro, así como de forma segura, ¿no? Porque justo como decía el doctor, nosotros dormimos por ciclos, ¿sí? Los ciclos es pues lo que se denomina arquitectura del sueño, la vamos formando intraútero, o sea, nosotros tenemos esta arquitectura del sueño desde intraútero y va evolucionando conforme vayamos avanzando en los meses. El niño de 1 mes no es el mismo que 2 meses, 3
estrés, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ciclos del sueño, o sea, son esos momentos donde nosotros, el famoso REM y no REM, Sí, ¿no? sí. Entonces, es aquel traducido como al español, el sueño profundo y el sueño ligero, Ok. ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos referimos a que tienen esos microdespertares, no quiere decir de que el niño forzosamente se va a alertar, sino que su cerebro va a estar Está activo. despierto, activo. ok. Entonces, se traduce en aquel cerebro que no se pausa, o sea, que siempre está así. Entonces, justo, no llegan a los ciclos completos. Por edad tenemos ciertas horas, o sea, las horas en las cuales nosotros nos vamos adentrando en el sueño profundo, sueño ligero, y cada uno tiene su función. Unos nos acentúan la memoria, otros nos recuperan físicamente, otros nos ayudan a idear, o sea, nuevas ideas, estructuras, etc. Entonces, si yo le quito a mi niño la parte donde está el sueño profundo, le estoy quitando parte de su desarrollo. Entonces, es complicado decirte, mira, Sí. tenemos que dormir X cantidad de sueño, porque ahí ya nos profundizamos y hablamos de que Sí. hay ciertos niños que tienen capacidad de dormir menos tiempo, Ah, ¿sí? ok. Pero a forma de estructura, pues sí, nos dicen, un niño, dependiendo de la edad, tiene que estar durmiendo de 9 a 11 horas, por ejemplo. Wow. Entonces, entre ese tiempo van a ellos entrar mínimo a unos 2, 3 ciclos de sueño donde va a haber recuperación completa. De acuerdo. ¿verdad? Sí, para tener más que todo un parámetro, ¿verdad? Pero justo como lo hemos estado hablando, lo ideal es trabajar en conjunto, ¿verdad? Si nuestros niños tienen alguna de todas estas señales de alerta y eso que hemos visto, súper importante que se trabaje la parte dental en conjunto con la parte de neumo o sueño, ¿verdad? Para ya cada uno, pues, individualizar cuánto tiempo debería dormir mi niño de acuerdo a, pues, muchas cosas, ¿no? Edades Claro. y temas así más puntuales. Y bueno, pues, la verdad que ya hablamos un poco de esa parte del crecimiento, ¿verdad? Que es también tan importante. Ahora les pregunto, ¿qué hacemos si un niño ronca con frecuencia? O sea, ¿en qué momento acudimos y con quién? ¿Con quién vamos primero? La pregunta del millón. Sí, pues yo ahí les diría, a todo niño que ronca no es normal. Entonces, Independientemente de la frecuencia. independientemente de que, Ok. o sea, incluso esta es una patología que el pediatra inicial pues tiene que abordar, ¿no? O sea, para eso son las consultas del niño sano, para decirle, Exacto. oiga, doctor, fíjese que mi niño, pues lo acuesto, pero no sé, no descansa o hace este ruido. Entonces ya tu pediatra de cabecera va a decir, pues este niño tiene obstrucción, tiene esto, tiene la parte de dientes, etcétera, entonces ya te remite al especialista. Si hay un problema respiratorio, pues no, ve al neumólogo, ¿no? Si es una parte de que no hemos evaluado dientes, y ahí sí que lo digo no porque los tenga al lado, pero de verdad, créanme que la evaluación de dientes Sí. es súper importante. Y nos pasa mucho, yo creo que ustedes más, ya lo vio el odontólogo, no, es que son dientes de leche. Eso Sí. se van a cambiar. Se van a o- caer, Es entonces, como ¿qué no importa? importa, ¿verdad? Claro, Y uno, es y uno cierto. como pediatra, pues vea que es mandibulitas donde uno Ay, dice, uy, sí, pero ahí no sí. van a caber. O sea, si no le evalúan, no van a caber. Y creo Hay que hacer ustedes- algo para que crezca. Exacto. O sea, Sí, claro. Entonces sí, esa sería como que el proceso, ¿no? Y ahora a Wendy, digamos puntualmente, ¿qué factores del entorno podrían influir? Por ejemplo, la posición al dormir, si hay mucho polvo o el famoso, el chupete o ¿cómo se puede Pepe. decir? El Pepe, Pepe. en Guatemala le decimos Pepe. Oh, el pacifier, tu El pongo, pacifier, ¿no? ajá. Bueno, eso también es una pregunta. el dedito. O Ajá. sea, Todos los hábitos que podemos Ajá. tener. Sí. Bueno, aunque créanme que el Pepe, o sea, sí cambia Sí. la configuración. Sí, ¿verdad? Y sí nos puede provocar ciertos problemas respiratorios, o sea, de la vía respiratoria pero como se tal. abre la mandíbula. Pero al final, cuando el paciente está utilizando el Pepe, está con boca cerrada. Tiene Ah, que ok. respirar por la nariz. O sea, no Ok. quiere decir que sea bueno. Que lo ojo, no hagamos, es que lo sí, esté ajá. recomendando, lógicamente, porque sí Sí. tengo un cambio de configuración a nivel de la bóveda palatina, ¿verdad? Ok. Entonces, no es que lo esté recomendando, pero por lo menos está respirando por la nariz. Pero, ¿qué factores externos nos pueden agravar el problema? Ujú, ujú. En la posición del paciente, si el paciente está acostado boca arriba, pues algo que normalmente pasa es que la lengua se relaje y se se va vaya para hacia la atrás. parte posterior. Y si tenemos una obstrucción a nivel de vía respiratoria, eso que normalmente pasa con la lengua, pues lógicamente va a causar Colapso. más Ok. obstrucción de la vía aérea. Los alergenos, los ácaros, el polvo. polvo, las alfombras, peluches y demás,
pues lógicamente sí contribuyen a que haya cierta inflamación a nivel de vía respiratoria, de vía aérea, y pudiera también provocarnos un mayor problema. El tabaco, la contaminación, o sea, aunque obviamente estamos hablando de niños, el niño no fuma, pero puede ser un fumador pasivo, o sea, está en el entorno donde está sumamente contaminado, ya sea contaminación ambiental o por el tabaco. Si yo les digo algo a mis papás, les digo, si viviéramos en un ambiente sumamente limpio, no tuviéramos tantas maloclusiones como las que tenemos. Sí. Pero solo en alergenos, acá también la polinización es algo que nosotros en Guatemala es un país muy verde. Tenemos polinización en ciertas épocas en el año que también puede agravar los problemas de alergias, ¿verdad? Entonces eso también puede contribuir. Entonces todos esos factores externos sí lógicamente tienen un papel bien importante que debemos de tomar en cuenta, o si vivimos nuestra casa es muy húmeda. Por ejemplo, algo que nos recomendó la alergóloga con nuestra hija, de hecho, es que durmiera con aire acondicionado, porque en el frío el ácaro puede vivir menos, que le dejáramos solo un peluche, las alfombras y demás. Son cositas, son ciertos cambios que nosotros podemos ir haciendo, pero que ya todos juntos suman, ¿verdad? Porque tal vez le quité los peluches, bueno, le dejé solo uno, pero se lo meto al congelador, ¿no? La duerme con aire acondicionado. O sea, vamos haciendo cambios pequeños que a la larga tienen, o sea, en nuestro niño se van a traducir en unos cambios muy grandes. Entonces, sí hay muchos factores externos que nosotros podemos ayudar a nuestros chicos para que puedan dormir mejor. Las limpiezas nasales también es algo que nos pueden ayudar muchísimo. Tan simple como una solución salina en la nariz, lo podemos utilizar de rutina. O sea, puede ser algo que nos pueda contribuir. Hay que entender que estos pacientes ya tienen un problema que hay que ayudarlos, ¿sí me explico? Y cambiarles el hábito, o sea, el hábito de higiene, ¿sí me explico? Hay gente que necesita mayor cepillado, de cantidad de cepillado, porque, bueno... mayor cantidad de flúor, etcétera. Pero en estos casos, o sea, sí debería ser ya de rutina hacer limpiezas nasales. También una higiene de sueño. La higiene de sueño es algo que va a ayudar mucho al niño a que tenga más control del ambiente para que pueda dormir plácidamente o Pero ahí necesitamos otro podcast. Totalmente. Pero totalmente. Ahí lo dejé en lo último. Es así. La higiene de sueño, o sea, la tecnología ahora, de verdad, con nuestros chicos. Pues sí, lo vamos a anotar para un siguiente episodio, porque sí, es cierto, y es algo muy frecuente, muy común, y bueno, la verdad que toca estar aprendiendo de todos estos temas. Me queda súper claro, y creo que a todos los que hemos estado escuchando, que roncar no es normal, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia, ninguna frecuencia, a excepción, como decía al inicio el doctor Iván, que tuvieran algún tema respiratorio muy puntual, ¿verdad? Alguna enfermedad o algo temporal. Y en esos casos, para complementarlo, o sea, cuando ya tenemos algo muy franco es porque hay que tratarlo, ¿no? O sea, siempre un ronquido va a ser una alerta. No importa que suceda. O sea, porque al final, pues, puede ser para mí normal que ronque por un mes, pero no. Entonces, siempre el ronquido va a ser una señal de alerta, ¿no? Sí, no, es increíble, porque lo decía un poco al principio, ¿verdad? Del tema, mucho más que un sonido gracioso, de verdad que aparte que lo normalizamos, lo vemos como algo, ay, tan lindo, está roncando, como decimos, como ollita de tamales, ¿verdad? Hace como olla de tamales, hoy está durmiendo bien porque está roncando. Es tan importante por el hecho de todas estas consecuencias que hemos estado hablando. O sea, de verdad yo en algún momento dije, tengo que respirar bien, me tengo que poner en una posición buena, porque de verdad que es algo tan sencillo, ¿verdad? Que lo vemos o tan normal, y puede tener consecuencias bien importantes para la salud de nuestros niños. Así que, pues nada, a ponerle mucha atención, y creo que hasta nosotras como mamás, y lo digo yo, que por experiencia, el momento en el que finalmente el niño se duerme, dice uno, ya, por fin, descanso, ya no, ¿verdad? Ya. Pero hay muchos que se despiertan y llegan a la cama. Bueno, también. Y es mucho de lo que hemos hablado. Sí. O sea, a veces lo vemos, ay, es que quiere dormir conmigo. Que se despertó. Es cierto, es porque se despertó, Quiere agua porque tiene la boca seca. Es cierto también, totalmente. Sí, no, total, de verdad que todo esto a mí pues me abrió los ojos de muchísimas cosas.
que finalmente normalizamos y no deberíamos, ¿verdad? Y bueno, para eso pues estamos en Little Heroes, tenemos justamente un equipo de médicos profesionales multidisciplinarios donde realmente podemos trabajar en conjunto para ver este y muchos otros temas de la salud de nuestros pequeños. Así que, pues nada, llegamos al tiempo, se nos pasó súper rápido, a pesar de los nervios que teníamos al principio, ya llegamos al final de estos minutos que dedicamos a nuestra comunidad, que es una comunidad muy linda. Así que les agradezco muchísimo, de verdad, el espacio. Me quedo con el compromiso que vamos a armar otro episodio del tema de sueño que es tan vasto, tan extenso. Y pues nada, les agradezco muchísimo por estar aquí. Y a ustedes, pues, que nos ven o nos escuchan, si estamos en Spotify, también agradecerles su tiempo. Si les gustó este episodio, si les gustó este contenido, compártanlo con otras mamás que ustedes crean que pueda ser de interés. Y los esperamos aquí para nuevos episodios con muchos otros temas de salud y algo más.